Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Por supuesto agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, muchas gracias. De la misma manera agradecemos a los que colaboran con TLV1. Hay varios que colaboran y les agradecemos eternamente. Invitamos a muchos a que nos acompañen para poder continuar en el aire y llevarles como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto y como siempre hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe, nos ilumine en el camino del bien, de la verdad y la belleza. Por supuesto sumamos a los enemigos ocultos que tiene este canal, que tiene la patria argentina, con esta oración que creo muy válida, muy importante. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos esta oración, obviamente, porque tenemos enemigos ocultos. Cada cosa que se dice o decir la verdad tiene su costo y también tiene sus denuncias y sus cosas que, bueno, nos tratan de bloquear en el camino en el que vamos transitando y que queremos que la verdad aflore siempre, ¿no? Entonces, también hay los que les molesta y por eso tenemos que resistir a eso. Y también, como dice nuestro presidente, la fuerza del cielo, sin llegar a la fuerza del cielo de él, le pedimos a la Virgen Santísima, obviamente, que nos acompañe y nos guíe, nos proteja. Programa de hoy. Ustedes saben que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el pasado 9 de noviembre un encuentro muy interesante que se denominó como Cuadrantes. Que este tema de cuadrantes trajo a colación, ¿no es cierto?, un análisis profundo en muchos aspectos que tienen que ver con la economía, la religión, la ciencia y la política. Cada uno tenía un instrumento muy valioso para explicar y por lo menos entender el hoy, el ahora, el porqué de muchas cosas. Obviamente todo esto también invita a pensar, a recapacitar y tal vez proyectarnos en un futuro, especialmente por la Argentina que queremos, ¿no?, por el mundo que queremos. Y eso nosotros tenemos que trabajar todos mancomunadamente para que ese mundo que queremos, o esa Argentina que deseamos, tenga obviamente el camino acertado y que nos una hacia esa dirección. Vamos a tocar un poquito este tema, creo que tenemos una presentación pequeña en pantalla como para que poner en clima de lo que Cuadrantes fue la invitación a todos a participar. Señor director. Cuadrantismo. El cuadrantismo es una cosmovisión que busca integrar armónicamente los cuatro grandes universales del ser humano y su comunidad. La economía relacionada con el cuerpo, la ciencia con la mente, la religión con el alma y la política con el espíritu. Consideramos que el camino del autoconocimiento es fundamental para la formación individual y trabajamos fuertemente en la creación de comunidad donde el yo se reafirma en el nosotros. Bueno, esa fue la presentación que se hizo invitando a todos al 9 de noviembre. Ahora vamos a tratar un poquito este tema, ¿no?, que nos van a explicar muy claramente. Nos hubiera gustado tener a todos, pero desgraciadamente muy difícil, todos están en diferentes sectores y nuestro invitado, que es de Neuquén, lo tenemos aprovechándolo en Buenos Aires, así que lo presento al técnico mecánico electricista, es docente en física y matemáticas de nivel medio, es director del Observatorio Vial de la ciudad de Neuquén, es investigador independiente y trata temas relacionados con el nuevo orden mundial, ocultismo, simbología, geopolítica y cosmología. Es director del canal de YouTube Soberbia Somos Todos, donde realiza un análisis exhaustivo del significado de la etimología, la percepción cultural de las palabras. Para mí es un gusto compartir el programa con Daniel Alexis Márquez Torres. Dije todos los apellidos. Me dijiste todos los nombres. No, el segundo no está, pero está. No está, pero está porque uno lo trae en la sangre. Claro. Bueno, muchas gracias, mamá Juan, por Torres, la invitación. así que hay que incorporar la mamá. Sí, qué gran presentación. Mira, déjame decir esto que no sé si alguna vez lo escucharon. Yo ver. lo aprendí de alguien que seguimos mucho, que vos lo conocés, que es Juan Pablo Rey, sí, que decía que antes, en la antigüedad, el apellido era de la madre. Sí. Y uno lo puede entender que, claro, como no había esta genética de hacerte un ADN, se decía que el hijo era de la madre, pero el padre podía ser cualquiera. Claro.
porque no sabía si era el padre. Después crecía el niño, se parecía un poco, ¿no? Y ahí uno se da cuenta, bueno, es tu hijo, no es tu hijo, es el linaje. Pero antes el apellido lo portaba el de la madre. Bueno, en Brasil, o los portugueses usan el apellido de la madre primero. Claro. Y después viene el del padre. Eso es una linda tradición para recordar. Por eso son apellidos larguísimos. Claro, claro. Después aminoran el tema y lo trabajan distinto. Uno lo trae porque comparte en el vientre la sangre de la madre, esa es la realidad. Sí. Pero bueno, gracias por la invitación. Bien dijiste, hicimos un evento, una presentación. Nosotros le denominamos cuadrantismo. Estamos entendiendo que en esta época hablar de unismo es difícil, porque estamos en una época donde se debate esta cuestión del adoctrinamiento, la doctrina, bueno, nosotros venimos cuestionando este canal es específicamente de cuestionamiento, de poner la verdad sobre la mesa, pero nosotros decimos, bueno, ¿qué significa unismo? Unismo significa gente que hace algo. Es decir, si unismo es gente que hace algo, es algo que pone en movimiento a una cosa, ¿no? El tema es hacia dónde va. Y Cuadrantes es el nombre del canal de YouTube que nosotros tenemos, que formamos a partir del 2021-2022, que conformamos con otros 3 camaradas, como decimos nosotros, que bueno, han estado en tu casa. 2 de ellos, uno es Gastón Urclé, el famoso doctor Mate, médico clínico, trabaja en Cinco Saltos, vive en Cipolletti. El otro es Rafael Currao, el sociólogo que tiene su canal de YouTube también, que es de la ciudad de La Plata. Y el otro es Rodrigo González, el famoso Lole Arcoíris que le decimos nosotros. Y el arcoíris, claro, se lo asocia mucho a la cuestión de los LGTB. Pero déjame decirte para tu público que el arcoíris es de Dios, están en la Biblia. Él da una señal en el cielo. Entonces, me parece que los muchachos se lo apropiaron. Es tiempo de nosotros recuperarlo, porque eso es nuestro. Eso es bueno, esa simbología que hace un niñito de chiquito, que lo primero que pinta, no por un tema político ni tendencioso, sino justamente porque representa el Altísimo, ¿no? De alguna manera. Claro, este es un análisis que hicimos, ¿te acordás? Ese evento del 2023, donde se mostraba cómo los chicos dibujan una casa, y quizás en una casa que nunca vivieron, pero siempre se dibuja ese tipo de casa con techo, viste, a 2 aguas, triangular, como se dice, con una chimenea, con una puerta y una ventana, con un arcoíris, con las nubes, viste, con quizás 3 niveles. Las plantitas, el camino de entrada a la casa. Todo, siempre hay 3 niveles, hay un cielo, hay un suelo. Es interesante, ¿no? Eso para analizarlo. Y esto, bueno, en este caso Rodrigo vive en Bariloche, es de Buenos Aires, pero en este momento vive en Bariloche. Y nosotros decidimos formar cuadrantes, ¿no? ¿Qué es cuadrantes? ¿Cuadrantes por los 4 o el tema era cuadrantes? Ambas cosas. Sucedió, además, se formó en Río Cuarto. Ahí empieza la cuestión, como Jung decía, ¿no? El que ha leído, que hablaba del sincronismo, la sincronización, ¿no? En Río Cuarto se forma cuadrantes. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, después de lo que pasó en el 2020, 2021 y todo lo que venía arrastrando. Hemos aprendido mucho de este canal y de muchos lugares, de muchos espacios, venimos de cuestionar la cosmología y todo, donde había una necesidad de aquello que nos encontrábamos en acto, presentarlo como una herramienta. Como una herramienta, es decir, mira, esta es una herramienta de cosmovisión. De hecho, el cuadrantismo, como justamente decimos, es una herramienta que te impulsa a moverte, es una cosmovisión, es una herramienta de cosmovisión, es un lente en el que se puede leer el mundo. ¿Qué dice la definición que nosotros dimos? Bueno, es una cosmovisión que busca integrar armónicamente los 4 universales, ¿sí? Integrar armónicamente los 4 universales y los 4 cuadrantes del universo. ¿Cuáles son los 4 universales? Como bien dijiste, política, religión, economía y ciencia, y asociarlos a los 4 cuadrantes, ¿sí? Del ser humano, como decimos nosotros, que son el cuerpo, la ciencia, el alma y el espíritu. Cada cuadrante, cada paradigma cuerpo, alma, mente y espíritu. Exactamente, cada cuadrante está asociado a un paradigma y un verbo a saber. Es decir, fíjate, el cuadrante de la economía es el cuerpo. Es más, un médico te dirá, acá está Chindar Bandolino que siempre habla, que la economía, que el cuerpo maneja una economía, tiene una capacidad de ahorro, hace costos, como bien dijiste, ¿te acordás? Hay costo y precio. El cuerpo hace costo, dice esto sí, esto no, cuando quiere guardar, guarda, cuando necesita derrochar, derrocha, fíjate, hace. Entonces ahí está asociado directamente. En el microcosmos está el cuerpo, en el macrocosmos la economía. Por el otro lado, la mente y la ciencia, asociado directamente, que este saber, nosotros llamamos ese saber, en el cuerpo y en la economía es el tener. Y ese tener se divide en 2 ramas. En el tener es el dar y recibir. Hay mucha gente que se polariza en el tener y
llevándolo a la época, esa es la doctrina liberal. La doctrina, si se quiere, mileísta, para que se entienda en Argentina. Viste que hablan del tener, el tener. Si vos tenés, sos un fenómeno. Y sí, muy protestante desde el punto de vista de que cuanto más tenés, Dios más te quiere, ¿no? Claro, como que bueno, ¿viste? uno tiene esa visión, o por lo menos ellos tienen esa visión. Claro. Y del otro lado, el extremo, que nosotros vemos que es el globalismo extremo, que también es Milei el globalismo extremo, pero del otro lado, el extremo de el solo dar, nunca tener. Entonces eso te lleva al pobrismo exacerbado. Fíjate vos, entonces nosotros decimos, son ambas, no caer en esa dialéctica, sino que es dar, tener y recibir, vas. Son las dos cuestiones. Entonces, por un lado se polariza, ¿sí?, en esta cuestión de solo tener, y no dan, por eso no pueden ver al otro, no pueden construir comunidad esta gente. No puede porque no puede ver al otro, es una cuestión muy individualista. Y del otro lado, el extremo, donde vos solo das, entonces nunca tenés y ya va a venir, y se va al extremo, donde se exacerba ese famoso pobrismo y mantiene esta igualdad siempre hacia abajo, ¿no? Hay un papa, vos sabés, actual, más allá de que puedo tocar en una religión, no importa, yo lo tomo como también... se utiliza la palabra caridad, claro, que es distinta. Que es distinto. Y fíjate, en esta expresión de esto de una iglesia pobre para los pobres, dijo este hombre. Sí. Bueno, yo entiendo lo que quiere decir, pero cuidado con eso, porque eso es la herramienta precisa que necesitan para que vos estés humillado. Y nosotros decimos, no, pará porque hubo un Cristo que se puso y dijo, no, y lo sacó con frita a algunos muchachos que estaban haciendo cosas en el templo, ¿no? Haciendo del tener, ¿ves? Haciendo la famosa usura. Volviendo a la ciencia, el verbo el saber, que yo lo anoté acá, fíjate, Juancito, en este verbo saber nosotros decimos enseñar y aprender. Que siempre se dice que el individuo, en el lugar donde no puede aprender o no puede enseñar, se tiene que ir. Entonces, en esa cuestión de la ciencia, cuando vos te hacen obedecer, es decir, que no podés aprender, solo obedecer, entonces se corrió el paradigma, se convirtió en otro. Donde vos no puedas enseñar, donde no puedas aprender, entonces ahí no hay nada, no hay conocimiento, no hay un saber verdadero. Es decir, la mente no trabaja. Como decía alguien de la casa alguna vez, hay que pensar con el cerebro propio, decía, ¿no? Sí. Después nosotros tenemos, como bien te decía Juan, el siguiente, que es la religión y el alma. Y la religión nosotros hemos de enseñar la cuestión de el crear e imaginar. El creer, en el sentido del verbo, ¿sí?, que crea porque tiene firmeza en su convicción, no es una creencia ciegas, sino que es una creencia con la certeza de confianza en el otro. Y eso nosotros lo explicamos muy sencillo. Cuando uno está en pareja, o cuando uno está en una batalla, en esos dos misterios de la guerra y el amor, hay una creencia firme en el otro, porque uno se puede poner de espaldas con espaldas, ¿sí?, sin verlo. Es decir, yo en mi caso te puedo dar mi ejemplo, yo vivo en Neuquén y mi pareja vive en la ciudad de Buenos Aires. Si yo no creo en el sentido no de creer a ciegas, sino de que tengo una fe, una certeza de confiar en el otro, no podría estar tranquilo. Y lo mismo en la guerra. Cuando uno va con un camarada... Una camaradería. Claro, imagínate en este momento vos estás en un objetivo específico que puede ser político incluso, y tu camarada está en otro lugar, porque vos estás acá presente. Si vos no tenés la fiel certeza de que él te está representando y viceversa, no hay manera de construir. Claro. Ese es el verdadero religar que nosotros decimos. Es la verdadera religión que nosotros decimos, conectar otra vez, volver a confiar, volver a creer, pero en la verdadera certeza, en esa que no precisa explicación. Para nosotros esa es la verdadera religión, ¿sí?, que existe hoy y que nos han querido. Siempre está en la cuestión que se lo lleva a la economía. Si vos crees, entonces creen todo. ¿Y eso qué pasa? ¿Viste? Aparece la obediencia directamente extrema, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjate, en el amor y en la guerra, como en la camaradería en una guerra, vos recibís órdenes, pero también podés dar órdenes al otro. ¿Por qué? Porque como hay una confianza y una jerarquía establecida donde cada quien ocupa su lugar, entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando no conoce su lugar la persona? Entonces o se subordina y no entiende lo que está pasando, no comprende o porque no confía, o directamente se revela de manera adolescente. ¿Qué me vas a decir a mí? Entonces ahí no hay construcción, fíjate. No hay una unión verdadera ante un frente de batalla. Y por último, la política asociado al paradigma del espíritu. Bien ocultado en esta época, medio mezclado en esta era de New Age, donde la espiritualidad se la asocia mucho al alma.
Nosotros decimos, no, la política es el espíritu. ¿Qué es? La voluntad. Y nosotros decimos, fíjate, que el ejercicio y el verbo que se aplica ahí es el poder. Pero el poder tiene dos acepciones: ordenar o destruir. Y si alguien tiene el poder, ejecuta política para destruir algo o para ordenar algo. Ambos elementos están. Quizás destruir, como dijo el Cristo, morir a lo viejo y nacer a lo nuevo, porque a veces sirve simultáneamente hacer eso, o a veces destruyen algo que para vos era tradición. Eso es lo que buscan ellos. Entonces, el ejercicio del poder está. No hay que tenerle miedo a la destrucción, a la construcción. El tema es hacia dónde te dirige. Entonces, esto que nosotros presentamos en estos 4 paradigmas y a los asociados en el macrocosmo, los paradigmas en el microcosmo, es decir, en el individuo de los cuadrantes, es una herramienta para ver el mundo, para entenderlo. Obviamente esto es para la mente, porque usa palabras, y que cada quien se la pueda apropiar. Entender que cuando toma una decisión, está ejecutando el poder. Entender que cuando cree en el otro, no es que crea ciega, sino que confía. Entender que cuando sabe, si puede enseñar y aprender, está en el lugar correcto. Entender que cuando da, también puede recibir y viceversa. Cuando recibe, está dando. Y eso en el sentido de que esto es un flujo. Entonces, nosotros lo que hicimos, obviamente estoy tratando de hacer un resumen, ¿no? Sí. Porque fueron 4 horas, ¿no? 2 en una primera etapa, una música en el medio y otras 2 en una segunda etapa, y lo presentamos en formato proyecto. Hicimos un resumen, una introducción, establecimos un marco teórico, es decir, dijimos, con esto vamos a ver el mundo, establecimos unos objetivos, un análisis de situación, es decir, ¿qué mundo es el que vemos hoy? Porque para nosotros es muy importante ver las cosas como son, más allá de como quisiera que sean. Porque si yo no veo las cosas como son, doy una respuesta incorrecta a lo que es. Y eso, obviamente, ver las cosas como son me hace poder responder a lo que es, a cómo vemos el mundo. Ojalá no tuviera este muchacho, ni los anteriores, pero son los que están. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pero a la vez, ver las cosas como quisiera que sean, porque es lo que te impulsa, lo que te mueve a llevar adelante tu objetivo. Si no, entonces tenés que tener las dos cosas simultáneas. Entonces, en función de eso, nosotros hacemos un análisis situacional de lo que sucede. Vemos que en el microcosmos, ¿sí?, se ha negado al individuo, y cuando hoy se exacerba el individuo, se lleva al individualismo. Fíjate vos, hoy hay individualismo puesto. El anterior gobierno marcaba el famoso, la masa directamente. De hecho, la disputa era entre un ley, la ley del mí, y la masa y masa. Fíjate vos qué discusión entre el individualismo y la masa, lo que no tiene rostro. Fíjate esa discusión que uno, si analiza, si sabe leer entre líneas, nos pusieron a los dos mismos. Por un lado la masa, donde no hay individuos, donde no hay voluntad, donde se maneja todo por lo mismo, que es lo que nosotros discutimos. Y decimos, no, esperen, eso no es una comunidad, porque ahí hay una obediencia ciega. Y por el otro lado el mí, la ley del mí, de este sujeto individualista, donde lo que importa es tener, y no me importa el otro, y no hay comunidad, y vos si le puedes pisar la cabeza, y la competencia extrema. Fíjate vos qué dialéctica nos pusieron sobre la discusión de la elección el año pasado. Muy interesante, sin duda. Bueno, eso es una dialéctica que nos pusieron el año pasado y que la venimos teniendo desde hace muchos años, ¿no? Porque este tema no es nuevo, queda más evidente hoy, probablemente. Para algunos, para la mayoría no, porque vemos que todo sigue y vivimos en un péndulo, ¿no? De un lado al otro, cascoteándose uno al otro, pero siempre estamos en eso pendular que nos lleva a ningún lado, ¿no? Es solamente odiar o no querer al anterior y después viene el otro y después volvemos de vuelta a la misma cuestión. Acá se utilizaba, por lo que veía en Rafael Currado, el tema de mucha mitología, ¿no? Simbología en el sentido mitológico, que traía a colación mitos que tal cual son tan adaptables al hoy como hoy vemos la política en general, ¿no? ¿Por qué la mitología le dio tanto ímpetu en este encuentro? Muy interesante la pregunta, porque para nosotros el mito es una verdad encriptada. Es decir, si usted retira la cáscara del relato, va a encontrar una verdad. ¿Y por qué es una verdad? Porque trasciende el tiempo, por eso se sustenta como mito. Nos ha dicho la cultura que el mito es una mentira, de ahí la palabra mitómano, fíjate, que miente. Y sin embargo siempre se sustenta, es persistente. Entonces, en el mito hay una verdad. Y
nosotros decimos eso es un universal. Entonces, en la parte de antecedentes, como un proyecto, uno dice, bueno, ¿qué antecedentes tenés para hacer este análisis? Nosotros buscamos el antecedente de un tal Hesiodo, siglo VII antes de Cristo. Fíjate vos que Hesiodo vio que en la época su hermano, que es la historia que cuenta, la voy a resumir, comete actos que eran antimorales para él. Vamos a decirlo así muy resumidamente. Y él dice, no me voy a enojar con mi hermano, porque mi hermano está sujeto a la época que está viviendo. Es decir, está bien atado a esta época. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Ojo con enojarse con aquel que le busca pisar la cabeza con el otro, porque si la cultura que se vive es esa persona está bien sujeta a la cultura. Lo que nosotros tenemos que hacer, y nuestro deber ético, es decir, esta no es la que queremos, tenemos que modificar, tenemos que batallar en eso. Entonces ahí está la discusión. Lo que hace Hesiodo es decir, bueno, tengo que plantear un cambio. Veo que acá hay una anomia, cada uno hace su interés. Fíjate, y por eso trazamos a ese Hesiodo, porque lo vimos en esta época, que estamos yendo a esa anomia, ya donde la relación con la otredad es pobre, ya no hay un otro, salvo los cercanos. Entonces yo empiezo a justificar cosas injustificables para la moral. Los que vemos eso como un problema somos los que tenemos el deber de poner, ¿y ustedes entonces qué proponen? Para ordenar eso, te digo, ejecutar el poder, como decimos, la política correcta, para hacer el orden. Pero ¿cómo? ¿Qué orden? No cualquiera. Nosotros pusimos sobre la mesa el Cristo, y Hesiodo puso a Zeus. Por eso citamos y hablaba de la justicia. Como un justicialista. Fíjate, pero eso es peronismo, no. Para que no nos digan peronismo, te lo voy a decir así. Porque nos van a decir, vete, no. Buscamos Hesiodo. Para que se entienda que estamos hablando de universales. Que cuando decimos economía no hablamos de los economistas. Que cuando decimos ciencia no hablamos de los científicos. Que cuando decimos religión no hablamos de la religión institucional. Que cuando decimos política no hablamos de los políticos. Estamos hablando del universal. Que toda la vida y toda la historia atravesó al ser humano. Y el ser humano siempre tuvo que verse con esos universales. Entonces, de ese punto de vista, siempre tuvo que dar respuesta a esta cuestión. El tema es cómo dio la respuesta. Es decir, qué clase de política se ejecuta, qué clase de religión, ciencia y economía. Que esa es la discusión. Pero si no hay una cosmovisión clara, si no hay una manera de ver el mundo clara, trampean, ahí es donde perdemos nosotros, porque no tenemos claros nuestros axiomas. ¿Qué queremos en el mundo? Bueno, nosotros decimos esto. Nosotros presentamos una cosmovisión que dice esto, esto y esto. ¿Puede alguien no coincidir? ¿Puede alguien no estar de acuerdo? Bueno, preséntese y diga lo que usted propone. Nosotros propusimos esto. De eso, fíjate, Juan, propusimos 4 axiomas. Uno para cada cuadrante y paradigma. Y a esos 4, porque Hesiodo, haciendo este paréntesis, cita a Zeus y establece el trabajo y la justicia como elementos ordenadores. Que es lo que nosotros vemos hoy. Fíjate que ambos extremos que nos vendían, por un lado hay unos muchachos, la masa, vamos a decirlo así, vendía esta de la renta universal. Y por el otro lado estos muchachos venden la usura. ¿Y cuál de los dos trabaja? Ninguno. Entonces el valor trabajo para estas dos como visiones que aparentan ser opuestas, pero terminan siendo del mismo, no está el valor trabajo, no está el axioma trabajo. Entonces decimos, ¿por qué? Y nosotros propusimos para la economía el trabajo como un axioma. Para la justicia, la ciencia. ¿Sí? Para la ciencia, la justicia. Ahora voy a explicar por qué. Para la religión, el amor. Y para la política, la voluntad. Y para cada uno de estos 4, como nosotros estamos en Occidente, dijimos, vamos a tomar 4 pasajes bíblicos que expliquen cada uno de estos 4 axiomas, y algunos los llamarán principios y valores. Esos 4, ¿sí?, son los que van a ordenar nuestra cosmovisión. ¿Por qué decimos trabajo? Bueno, fíjate, mira, no sé si querés que te lo lea, te lo voy a leer, Juan. Si querés, no, te lo voy a leer para que se entienda. Para el trabajo, en el paradigma de la economía, el axioma, Juan 6:27. Y Juan 6:27 dice, fíjate, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Señor el Dios Padre. Nosotros tomamos un pasaje específico para que, como estamos en Occidente, entienda, ni somos New Age, ni negamos el Cristo, no, estamos diciendo,
este pasaje para nosotros representa lo que queremos decir. Que cuando uno trabaja, se encuentra el valor, porque trabaja para sí. Y pusimos una figura en la imagen. Pusimos una figura de aquel hombre que se talla a sí mismo. No sé si alguna vez la viste, que es el que se va tallando, que se va trabajando a sí mismo. Fíjate vos, y citando un pasaje. ¿Y por qué ponemos esa figura? Para que no nos digan que somos de la religión institucional, sino que, mira, te citamos una figura, te citamos un pasaje para que entiendas que hay universal en ambos. Que lo que importa ahí es el valor, porque no podemos decir que Hesíodo era cristiano, si no había, ¿se entiende? Y sin embargo, le había puesto el valor trabajo, había puesto ese axioma y la justicia. Como podemos decir que Hesíodo era nacionalista, sin embargo lo era. En el universal lo fue. Por lo menos el concepto de trabajo dignifica al hombre el ganarse el pan, etcétera, y no vivir. Que ese es otro pasaje. Es un poco lo que acabas de decir de esta contrapuesta, ¿no? Que parecen contrapuestos, pero trabajan para lo mismo. Parecen porque ambos viven de la usura y los otros viven de la renta. Es decir, el elemento ordenador no es el trabajo, sino el dinero. El otro pasaje bíblico que nosotros citamos para la justicia es Mateo, fíjate, por ejemplo, 22, 21. Entonces, si yo me voy a Mateo, te lo leo acá, porque yo acá tengo mi Biblia en versión, ¿sí? Alguien dirá, pero esto es muy cristiano. De César les dijo, dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la justicia. A cada quien lo que es. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Para nosotros esa es la representación. Y en la mente está esa cuestión ordenadora de lo que es y las limitaciones que tiene el paradigma científico. Que no puede hablar de verdades, pero que tiene elementos como el paradigma con el método científico, que ordena, que establece sus limitantes. Por eso hoy cuando desde la ciencia te hablan de verdades, están falseando a la ciencia. Están siendo religiosos científicos. Nosotros lo hemos vivido, lo vemos desde el 2020 y mucho antes ya lo veíamos viviendo, ¿no? Y acá se habla de esto. Y el otro pasaje que citamos parece que es un pasaje muy importante porque para nosotros está mal entendido, que es el 7.24. Juan 7.24, te acordarás. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Claro. Nunca dijo el Cristo, porque estas son palabras del Cristo, que no sabía qué juzgar. No sé dónde sacó eso la cultura. No me juzgué, no. Dice, no juzguéis según lo aparente, según la superficie, según la cáscara, sino juzgad el contenido, con justo juicio. Y esa justicia está asociada al otro pasaje, a cada quien lo que le corresponde. Y eso, acá, nosotros tenemos una doctrina que dijo, lo importante es que cada quien produce lo que consuma. Esa es la justicia. Fíjate cómo empiezan a asociarse los paradigmas. Y nosotros fuimos a una universal. Eso es un pasaje que está escrito, que Occidente lo atraviesa. Entonces, tal es así que los que se dicen ateos dicen, no me juzgué, pero ¿de dónde sacaste eso? Del pasaje. Entonces nosotros lo tomamos y decimos, ojo, porque la justicia correcta es dar a cada quien lo que le corresponde, según el contenido, según el envase, no según la apariencia. Y esa apariencia marca lo que nosotros decimos, corre el velo de lo que muestra lo aparente de un político, de una religión, de una ciencia, y juzga el contenido, a ver si eso da o no pulsión de vida, como decían por ahí. Eso es importante para nosotros. Y me quedan dos más. Me quedan dos más. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida. Vamos con el de la religión y la política. Religión y política. Vamos a un corte y volvemos con Daniel Alexis Márquez Torres, de Cuadrantismo. Ya volvemos. Estamos en este segundo bloque con don Daniel Alexis Márquez. Bueno, dentro del cuadrantismo. Habían quedado pendientes dos de los temas que, si no me equivoco, tenían que ver con la religión y este valor amor. Nosotros decíamos, para el paradigma de la religión, que se me entienda bien, y el cuadrante del alma, porque no podemos evitar eso. Entonces, ¿qué principio ponemos nosotros? ¿Qué axioma? El amor. Clarito, veníamos hablando de trabajo para la economía, como valor ordenador, como principio ordenador. Hablamos de justicia para la mente y la ciencia. Y ahora vamos a la religión y el alma. Y dijimos, otros es el amor. Nosotros para eso hay un pasaje que es el Mateo 22:36. Cuando le preguntan al maestro, ¿te acordás? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y acá hay algo interesante, ¿no? Porque él dice,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, y el segundo es semejante, dice, que es el pasaje número 39, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos dependen toda la vida del profeta, ¿no? Ahora, este es lo que nosotros queremos resaltar. Porque aparece el amor, pero dice, amarás a tu prójimo, o sea, hay un reconocimiento del prójimo, como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? No puede amar. Hay una frase nefasta, moderna. La patria es el otro. ¿Y el individuo dónde está? No hay nadie. Si en la patria es el otro, no hay patria en el sujeto. Y si no hay en el sujeto, ¿dónde está? No hay nadie. ¿Ves que es una falsa? Es una trampa. Es una trampa dialéctica. Porque decimos, si usted no se ama a sí mismo, ahí aparece el ti mismo, ¿cómo va a amar a un otro? Eso es olvidado. Olvidado en estos dos extremos que planteamos al principio. En esta famosa, vamos a decir, para que se entienda, en esta igualdad, que estas son las trampas de la masonería, ¿no? Quien se corre un poquito a la izquierda, dicen los masones, para ellos es la igualdad. Quien se corre un poquito para la derecha, dicen los masones, para ellos es la libertad, ¿no? Y estas frases, y entre todos nos juntamos las fraternidades. Pero son los brazos de la misma cosa. En esta igualdad no hay un sí mismo. ¿Por qué? Porque son todos iguales, no hay un otro, no hay una identificación, no hay un original. Y de este lado, como hay libertad extrema, deviene en individualismo. Y el individualismo es el no reconocimiento del otro, porque todo es para mí. ¿Ves? En ambos extremos que aparentan ser opuestos, no hay individuo, no hay un rostro que lo habite, no hay un sujeto que se valga por sí mismo. Por lo tanto, no se cumple el pasaje, porque no hay un amor propio. Y no hablo del amor propio New Age moderno, porque estamos citando un pasaje bíblico, Juan. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese pasaje nosotros citamos incluso que tiene que haber un individuo detrás para poder construir comunidad. Que tiene que haber un individuo firme, que tenga su propia idea, su pensamiento, que tenga que tener sus elementos ordenadores, que comprenda los universales, que tenga valor y que por lo tanto esté preparado a partir de ahí a construir comunidad. No se puede construir comunidad sin eso. Y que en ese proceso de que se va conociendo y que se ama, ve al otro. ¿Por qué? Porque tan valía tiene sobre sí mismo, en el sentido verdadero, que por lo tanto puede reconocer que el otro también tiene valía sobre sí mismo y ahí lo puede amar. Claro. Ese es el verdadero amor a tu prójimo como a ti mismo. Que hoy nos han engañado, nos han trampeado, incluso dentro de la institución religiosa, donde el amor está afuera, donde el otro está. Esto lo dijo el Cristo. Y el último, dale Juan. No sé dale. No, dame el último pasaje, que es el de la voluntad, porque hay distintos pasajes, pero nosotros hemos de elegir el pasaje, por supuesto, porque decimos esta es nuestra propuesta. Está en Marcos 3:35, ¿sí? Donde dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, Dios, la divinidad. Alguien póngale el nombre que quieran. Yo no me quiero meter ni en la institución, ni quién es Dios, ni la fuerza del cielo. Como dijiste, viste, la palabra fuerza es interesante, porque no usa otra. No usa usa para la fuerza. Bueno, que parece que es doblegar voluntad, no importa. Parece ley natural eso. Parece una cuestión del naturalismo, esta cuestión de la fuerza, viste, ordenadora, ¿no? La cuestión animal. Pero acá nosotros decimos, ¿quién es aquel que puede construir comunidad? ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad de la divinidad, aquel que vive esa divinidad. ¿En qué sentido? En la religión, en el amor al prójimo como a sí mismo. En la economía, en que aquel que trabaja por la cosa que no perece, que trabaja por lo que perece, porque perece obviamente la comida, pero que trabaja por ese valor propio, por ese conocerse, por ese reconocerse, por ese aprender. Fíjate, practica ciencia mientras trabaja, aprende y enseña mientras trabaja, enseña a otros, a sus hijos, y aprende porque se va relacionando y va, como dicen por ahí, ¿no? Dialogando con Dios cuando trabaja. Fíjate, ahí empezamos a conectar los cuatro. Ese es mi hermana, mi hermano y mi madre. Es decir, ¿quiénes son aquellos que están capacitados para construir comunidad? Aquellos que siguen la voluntad de la divinidad, la voluntad de Dios. No cualquiera, no los que entregan la voluntad.
Y eso, vuelvo a decir, implica, ¿sí?, volver a hablar de verdad, de la verdad. Como hoy sabemos que estamos en este posmodernismo donde no hay verdades, porque por eso hablamos de mitos, porque somos clásicos en el pensamiento. Clásico no es viejo, clásico es hablar de lo universal. Y esa es una gran confusión que han hecho eso. Fíjate que hablan de las canciones viejas, nosotros pudimos rastrear, busque aquel que después vea esta conferencia, busque el trabajo de Siodo como ejemplo de que es un antecedente lejano para que nadie nos diga que estamos inmersos en nuestros sesgos, sino que vean que existe la verdad, ¿sí? Y que nosotros, cada uno de nosotros, el que se va conociendo a sí mismo, que se va amando a sí mismo para poder amar al prójimo, tiene una parte y que juntos puedes construir comunidad. Entonces nosotros decimos, Juancito, que en lo micro, en el individuo, para poder hacer todo esto, hablamos del proceso de individuación de Jung, la autorrealización. Eso no se produce individualista, de forma de yo y el mundo, yo me voy a estar realizando. No, se produce justamente en la relación con la otredad, con el otro. En ese amor a sí mismo y se va amando el otro. Autorrealización, y nosotros citamos el oráculo de Delfos. Para que no nos digan, Cristian, oráculo de Delfos. Hombre, quien quiera que sea, dice, ¿te acordás? Conócete a ti mismo, claro, y conocerás el universo y a los dioses. Claro. Es decir, conócete a ti mismo y conocerás la otredad. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se va haciendo en el proceso de individuación la comunidad. Y en lo macro, la conformación de comunidad. ¿En base a qué? En base a esos principios que dijimos nosotros, estos axiomas. Con estos 4 para cada cuadrante y para cada paradigma, nosotros presentamos esta herramienta el 9 de noviembre para que cada quien coincida con nosotros la use, la aplique, porque nosotros la aplicamos el día a día. No es que nosotros dijimos, vamos a escribir y después la aplicamos. Nos dimos cuenta que lo hacíamos y lo pudimos escribir y ordenar, porque así funciona, ¿no? Y lo demuestra cada uno, porque tanto Gastón Urclé como médico está dedicado palmariamente, ¿no?, a la realidad de cada día, especialmente en estas épocas tan difíciles, y como médico. Y después el hecho de Rafael Currado también, que creo que es profesor o... Es sociólogo, trabaja en el PAMI, imagínate que atiende personas. Y trata con todos los viejitos, con todo el drama de los con ancianos. Con todo lo que hay, ¿viste? La tercera edad. Y en el caso de Rodrigo, o Lole, es diseñador, que es diseñador. Trabaja para empresas de diseño, vos sabés que ha hecho campañas también para, o sea, sabe lo que es la simbología. Él es uno de los que más sabe de comprender la simbología detrás. Porque vos sabés que para cada imagen hay una simbología detrás. Es el mensaje, ¿no? Lo que no se dice dentro de lo que se dice. Eso que nosotros, como alguna vez tuvimos una charla, ¿te acordás? En esos ODS de la... Los tipos dicen una cosa, pero nosotros aprendimos a leer entre líneas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que prepararnos para eso. Y en este caso vos como director de concientización vial o de... ¿no? Sí, en el observatorio, estadísticas y todo eso. Aplicamos todo. Pero aparte, ¿no?, la conciencia del saber conducir, ¿no?, evitar accidentes o por lo menos prevenir a través de todo. Entonces, veo que en cada uno hay una conciencia muy, muy identificatoria entre todos, y eso lo hace un buen equipo. Y aparte del equipo es tratar estos temas que en realidad tienen una gran profundidad, pero que no sé si todos lo entienden, ¿no es cierto? Está muy bien haberlo explicado. El tema es cómo llega a muchos más, ¿no? Porque uno agarra la política y uno entiende la política como, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, pero está totalmente desligado de la realidad. Después llega y no hace nada, que es la constante, ¿no es cierto? Entonces siempre es el engaño de algo, mantener una llamita, la zanahoria de seguir, porque en algún momento se va a dar y nunca se da. Juancito, eso que vos decís es clave, porque la gente hace, pero nunca tiene el tiempo de preguntarse por qué. Nosotros decimos que luego de 3 porqués estás hablando de cosmovisión. Es decir, yo hago esto, ¿y por qué? La persona contesta, ¿y por qué? Y al tercer por qué empieza a hablar de cosmovisión. Entonces la gente hace porque no sabe por qué lo hace. ¿Se entiende? O sea, porque es llevado, impulsado, obviamente. Nosotros no somos ni giles, hay que trabajar, comer. O sea, no es que estamos hablando acá de lo practicamos en el día a día. Es decir, de hecho, para mí es más sencillo explicarlo en términos de seguridad vial, donde decimos que hay orientación, las calles tienen una orientación, tienen una dirección, tienen una altura, de un nombre y una altura, tienen 2 variables.
Fíjate vos cómo se empiezan a ver los universales. Hay señales en el camino, como el camino del individuo, el camino del héroe. Fíjate vos. Y esto que vos decís es clave, porque la gente hay que hacer esto. ¿Y por qué querés hacer esto? No, hay que hacer esto porque hay que comer. ¿Y por qué querés comer? No, bueno, es porque hay que sobrevivir. ¿Y por qué querés sobrevivir? Cuando vos haces 4 preguntas ¿por qué? Vas a llegar a la cosmovisión. Vas a llegar a que la persona se responda, o si es que sabe la respuesta, o llega a un abismo, de por qué hace lo que hace. ¿Cuál es tu religare por el cual vos haces esto? ¿Por qué querés sobrevivir? ¿Qué? Si vos sobrevivís, ¿quién te está persiguiendo? Si vos te querés salvar, ¿de qué te querés salvar? ¿Ves que empezás a hablar de cosmovisión? A 2, 3 porqués. Eso es lo que nosotros decimos. Si uno tiene claro, no digo que esté de acuerdo con nosotros, si uno tiene, decimos, diga y tenga claro. Es más, te voy a decir algo. El año pasado teníamos debates en la política. Y vos sabés que dentro de la conspiranoia, como se dice, el cuestionamiento, están los que dicen que hay que ir a votar y los que dicen que no hay que ir a votar. ¿No? Y está perfecto. Lo que a mí me importa, en mi caso, cuando me acuerdo tuvimos un debate en un evento que estábamos en Mar del Plata, yo le dije, yo entiendo, usted va a ir a votar, hágalo con orientación. Usted no va a ir a votar, hágalo con orientación. Lo importante es que usted sepa por qué hace lo que hace. Porque incluso alguien podría haber dicho, ¿sabes qué? Necesitamos una reestructuración de Argentina. Entonces es necesario que venga Milei, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un tipo mano izquierda, destructor. El tipo no puede construir nada, lo único que sabe hacer es destruir. Pero necesitaba tambalear el status quo, donde incluso la propia política, más allá de que forme parte del plan, en términos metafísicos y en términos sociales, la gente que quería, ¿qué se ve? ¿O no? Quería mano izquierda. Bien. Se había hartado a un punto. Bueno, llegó a un hartazgo. ¿Y después qué? Vos, perfecto. Hay que voltear la casa porque veo que se me está levantando, ¿viste? Se me llenó de humedad la pared. Pero después tenés que... O vas a dejar los muros abajo. ¿Ves que se entiende que cuando uno tiene ese... ¿Con qué objeto? Si uno tiene claro la orientación, no es que digo ya que vas a ver a dónde va a llegar. No es que uno va, ¿sí? Porque sí, sino que sabe que busca algo. Ese buscar es lo que nosotros decimos cosmovisión. Es el mundo en que el individuo ve el orden, el cosmos. La visión que tiene del mundo. Entonces la gente hace lo que vos decís, lo que hace. Para nosotros, por ejemplo, la política es teología aplicada. El religar esa teología que nosotros decimos, ese amor por el prójimo, es aplicar. Pero el tema es qué teología. La de Milei, la de Massa, la de quién. ¿Qué teología estás aplicando? Ellos están aplicando su teología. ¿Cuál es? La individualista. ¿Ves que por eso sus seguidores son fanáticos? ¿En qué sentido fanático? Yo hice un análisis de una palabra fanático, que significa aquel que es guardián de un templo, significa, ¿sabías? El problema del fanático es que ni está dentro del templo, ni quiere entrar, sino que está en la puerta. Entonces fíjate que el fanático, que es el que defiende algo, ni siquiera es el que usufructúa de eso, o consume, o aprende de eso, sino que está como un guardián. ¿Viste que vos siempre le preguntás a los fanáticos y decís, bueno, a ver, ¿cómo piensas tú? No sé, yo lo defiendo. Y no sabe lo que está defendiendo, ¿viste? Que no profundiza. Bueno, eso es común en el hoy, no importa de qué sector, tal vez no, de esos olvídate dos. de todos, estaba dando un ejemplo. Clarito, clarito, supuesto. Juan. Entonces, eso es como dice Juan, esto que vos decís es clave. Y es muy importante, yo entiendo que va a pasar en el chat, en los comentarios, filosófico. Si no tenemos claro cuál es nuestra cosmovisión, seguimos ahí. Si no tenemos un ordenamiento, un elemento ordenador, no es que uno se vuelve filosófico por sí. Vos sabés que Alberto Güell hablaba de la metapolítica, lo que está más allá, y eso que es cosmovisión. Bueno, lo que pasa es que hoy uno asocia la política, etcétera, partidos políticos, ¿no es cierto? Claro. Y vemos en realidad el vacío de contenido, eso lo hablamos en el programa anterior con Carlos Saga, el vacío de contenido donde todo es marketinero, ¿no? Es todo superficial. Síganme, cambiemos, otro país es posible, ¿no es cierto? Son eslogans. La verdad avanza. Son todos eslogans que la gente compra, pero que están vacíos de todo, porque en realidad no están diciendo absolutamente nada. Es la imagen del packaging, ¿no es cierto?, el paquete que vende un personaje. Entonces, si tiene buen todos los dientes, está bien vestido. Acordate que antes decía el presidente joven, no importaba qué pensara el presidente, pero era un presidente joven.
Era la política o cosas por el estilo. Y esos eran candidatos. Mira, ¿no? esto que vos decís es para preguntarnos con el lente que acabamos de explicar. Por eso digo que esto colabora un poco a razonar, ¿no es cierto?, lo que uno quiere, hacia dónde uno va, dónde quiere ir. Esto que vos decís, mira, te lo filtro con una de las herramientas que dimos recién. ¿Qué hace la gente? Capaz que le preguntáis si vos sos cristiano, sí. ¿Y qué juzga según las apariencias? ¿No me acabas de decir todas apariencias? Sí. Eslóganes. Pero no leyeron al Cristo, que dijo, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. ¿Ves que estamos volviendo a refrescar la herramienta de nuestra cultura para decir, ustedes están juzgando mal? Y seguro si le preguntás a la gente que juzga así, se dice cristiana, pero no lo sabe. O no sabe aplicarlo. Bueno, para nosotros es volver a aplicar eso. Esto que vos dijiste es, mira, es no, el ejemplo fundamental que porque es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Y cada vez que hay una campaña, cada vez que hay una... Y las promesas son las mismas y obviamente se llega a nada, ¿no? Bueno, en realidad el objetivo no es... Siempre decimos, bueno, manejan los de arriba, ¿no? Están los hilos, el titiritero y acá están los pescados que son los que hacen lo que le dicen que tienen que hacer. Pero no importa lo que vos vendas. Lo importante es lo que yo te voy a decir que hagas, ¿no? Pero bueno, así está. Sin embargo, Juan, déjame terminar con esto. Viste que se dice, mirá, esto es re fácil, les venden choripanes y ya está. Hágalo usted a ver si puede. No es tan fácil. Hay que saber tocar los universales del pueblo. Porque Perón dijo una frase, ¿no? El pueblo nunca se equivoca. La pregunta que hay que hacerse es, ¿y hay pueblo? Porque tenemos 3 niveles. La masa, la destilación de la masa es el pueblo cuando está un poco más ordenado, y la destilación de eso es la comunidad organizada, que es más que el pueblo y que la masa. Para cada uno de esos hay 3 niveles. La personalidad es la masa, el pueblo es el alma y la comunidad organizada es la política, es el espíritu, porque ordena, orienta. Por eso dice organizada, comunidad. Hay una común unidad. Entonces, sí, la frase del general Perón es correcta. El tema es, ¿hoy hay pueblo o hay masa? Bueno, ya ahora hablan de gente. Ni hablar. Es una cosa totalmente amorfa, la ¿no? palabra gente viene de gentil. Desapareció el pueblo, que es lo que identifica la tierra, ¿no? El pueblo argentino, el pueblo... Claro, los pueblos. pueblos. La gente. ¿Quién es la gente? El vecino, lo planteaba en el gobierno de Macri, ¿no? No hablaba de ciudadanos, hablaba del vecino. Claro. ¿No? El de La Rioja era vecino del de Buenos Aires. Es decir, no había ninguna lógica. En términos de economía, porque aquí hablabas, por supuesto, de la política, espíritu, estamos hablando en esto, lo que efectivamente se va aclarando, la religión como amor, el alma, lo que es el alma, obviamente, ¿no? El saber, ¿no? Aprender, enseñar, muy claro. Con respecto a la economía, recién planteabas, ¿no? La economía tenía que ver con... el trabajo. Con el cuerpo, el trabajo, etcétera, estas dos posturas, ¿no? Pero la economía, obviamente, dejó de ser el elemento aglutinador de generación de trabajo, de industria, obviamente, de la dignidad del hombre que trabaja, que tiene que ver los instrumentos para que eso ocurra, y que no hay, porque cada vez se va desguazando más y entra ahora a jugar un elemento más patético, que es la inteligencia artificial, que deja todo un tendal que tal vez no tenga la oportunidad, donde ya no hay amor, como bien lo planteabas acá, al prójimo, o sea, el prójimo queda totalmente descartado, pero en esa economía se prioriza todo lo que tiene que ver la especulación, ¿no? El modelo especulativo rentista. Usurero, dije, la usura, que bien lo planteaste, y todo lo que es lo rentista y todo lo que es la bolsa, todo lo que es la finanza, ¿no? Que es una cosa amorfa, que no sabes en manos de quién está, ni qué bien hace a quién, ni en qué favorece a ese cuerpo, llamémoslo, o a esa posibilidad del hombre de dignificarse. ¿Cómo entra en el mundo del hoy, que lo estamos viendo cada vez más patético? Vos sabés que actualmente hay una discusión, de hecho nosotros lo presentamos, que es el objetivismo y el subjetivismo extremo. Para nosotros la economía es el valor del trabajo. Yo conozco, digo porque me dedico a eso en mi canal, la etimología que significa el tripalium. Nosotros estamos hablando del trabajo en el pasaje bíblico, en el entendido bien, no el trabajo de la esclavitud.
Esto que vos decís es clave, porque nosotros decimos ni la teoría objetiva extrema, porque ¿quién pone la objetividad? Que es el costo, ni la teoría subjetiva extrema, que es el precio, ¿no? Ni las cosas valen lo que cuestan por el costo solamente, ni las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar, que es la subjetividad extrema. En ambos casos hay una integración. De hecho, uno termina aplicando ambos términos. ¿Dónde lo ve eso? Bueno, lo que uno tiene que hacer es diferenciar qué es lo absolutamente urgente, donde ahí sí vos podés aplicar una teoría, y lo que no. En general, en el arte vos aplicás subjetivismo. Es decir, imagínate que si yo le saco el costo a esto, ¿sí? ¿Y cuánto vale el costo de esto, producir esta bandera? Pero resulta que tiene unos símbolos, ¿ves? Ahí nos metemos otra vez en la mitología. Nos metemos en el alma de la persona. Cuando tocas los símbolos como el arte, ahí aparece que el costo empieza a tener un precio, otro valor de las cosas. Entonces, para nosotros las economías son las dos integradas. Ni es la teoría objetiva extrema, como te digo, que es simplemente hacer costo, entonces, ¿cuánto vale el cuadro esta bandera? ¿Cuánto vale ese cuadro que vos tenés colgado? Esa es una manera de ver el mundo. Hoy están viendo, el especulativo rentista ve el mundo desde precio. Y vos siempre iniciás tu canal diciendo, decir la verdad tiene un precio o un costo, ¿no? Que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá el tema es que lo que están haciendo es confundiendo el medio con el fin. Es decir, el fin es el dinero al final, en vez de ser el medio. No es que no lo precisás. El tema es cómo hacer para que ese medio obtenga el fin objetivo. Y ahí está el problema. Porque hoy la gente cree que para poder tener o dar, ¿sí? O sea, para poder hacer acciones tenés que tener. Si no tengo, no puedo hacer. En la economía que vos me preguntás. Y nosotros decimos, no, si usted trabaja y produce, que ese es el valor agregado del individuo, porque ¿qué está consumiendo? El famoso esfuerzo, la famosa energía. Entonces hay un valor agregado que el sujeto hace y que después, de acuerdo a lo que produzca, que no estamos hablando de alimentos, porque sí hay objetividad, porque es lo que no puedes prescindir, como la energía. Por eso nosotros podemos hablar de universales, porque la energía del cuerpo es la energía externa, por eso hablamos de cuerpo y economía. ¿Cuánto cuesta el kilowatt, uno que viene de Neuquén? ¿Cuánto cuesta hacer un kilowatt en el Chocón? ¿Cuánto cuesta el costo de ejecución? Entonces, pero yo tengo las máquinas, pero las alquilo. Pero resulta que lo que extrae del suelo es de todos. Esto que te voy a decir es un ejemplo que yo tengo discusiones con amigos que trabajan en el petróleo. No, yo soy privado, dice. No, pero pará, que todo lo que vos existís, porque lo que es en el suelo es de todo. Claro. Sos entre comillas privado. O sea, es como decir la educación es pública o privada. No, lo que es la administración, vos administrás en el privado, pero lo que está en el suelo es de todos. Y sin embargo ellos se asumen privados y usufructúan de lo que es de todos. Bueno, el concepto que fue a partir de la reforma constitucional, ¿no? El 94, que le da a las provincias la potestad que antes era de toda la nación, ¿no? Hemos hablado de eso, ¿te acordás? De todos los argentinos. Hablaba el tema. Persistentes. Claro. Las provincias persistentes que no eran las del sur, que hablamos del tema del sur. Sí, entonces, en esto que me preguntás, Juan, en la economía es volver a recuperar las dos teorías. Nosotros lo explicamos con el famoso cilindro. ¿Viste el cilindro? Que uno ve de un lado, desde el lado A, y proyecta sobre la pared una figura rectangular. Y el otro ve del otro lado, del lado B, y proyecta sobre la pared el círculo. ¿Cuál es el problema de las personas? Que se identifican con las figuras que proyectan o con el cilindro, y vos sos el observador. Es decir, hay una verdad en el individuo que es tan objetivo como subjetivo a la vez. Entonces, acá lo que hay que pensar es tan objetivo la teoría del valor, con una tasa de ganancia razonable, como subjetivo el precio que yo le quiera poner a la cuestión del arte y todos esos elementos simbólicos. Pero la comida tiene que tener un valor objetivo, porque es para todos por igual. Ahí ya no se mete la subjetividad del gusto, de los símbolos, de lo que me identifica. Entonces tenemos que lidiar con las dos cosas. Tenemos que lidiar con la materia y con los símbolos. ¿Y qué pasa hoy? Como estamos en una época teomaterialista, esto no existe.
y inventan un Dios, una fuerza del cielo, ateos materialistas. Se dicen espirituales y son ateos materialistas. ¿Por qué? Porque su Dios es el de la materia. Bueno, y lo están practicando, ¿no? Y es así. Para ir concluyendo, la recepción de la gente, ¿cómo vos crees que hubo las preguntas como para notar si hubo una captación del fondo de lo que venían planteando? Sí, la verdad que sí. A ver, también fueron los cercanos, ¿no? Yo creo que otra cosa importante va a ser cuando lo subamos a las redes, porque se grabó la conversación y la presentación. Hicimos una pequeña presentación en YouTube, pero esta es otra, la trabajamos mucho, ¿eh? Citamos al Cristo, hablamos de simbología del 3, hablamos de todo esto, hablamos de la subjetividad y objetividad, hablamos de cuáles son los requisitos para plasmar una cosmovisión, hablamos del ciclo de una comunidad, es decir, cuándo empieza, cuándo se crea la institución, cuándo es que se desgrana una comunidad, cuando la relación con la autoridad se pierde y vuelve a emerger un sentimiento nacionalista, etcétera, etcétera. ¿Y en qué etapa estamos nosotros? Entonces, esto que vos decís, sí, porque lo importante para nosotros es que esto es para orientar. Es decir, es una herramienta como si fuera un lente teórico que vos te ponés para ver el mundo. Desde la simbología, desde los cuadrantes, desde los universales. Quien coincida con nosotros. Y hay gente que comprende lo que estamos hablando. Y en esa comprensión nosotros decimos, esto no es cuatro vagos vanguardistas que vienen y dicen, no, nosotros vimos que existen los universales, vimos que existen los cuadrantes, citamos un montón de ejemplos, citamos el Carraje de Gurdjieff, te cité el cilindro recién, te cité al Cristo, te cité unos pasajes, te mostré simbología, vimos que es un individuo, por ejemplo, cuando hay una parte que vos no tuviste porque te tuviste que ir, la segunda parte, que incluso citamos, por ejemplo, lo que pasó con otro día Riquelme, podemos ver la realidad, podemos usar esta herramienta para filtrar el mundo en cualquier elemento, porque usted se puede enojar o no con Javier o con Cristina, pero resulta que si usted lo cita en una mesa, algo pasa. Bueno, ahí hay que preguntarse qué. Lo mismo que si cita Eva o Perón. Lo mismo que si cita cualquier avatar, como decimos nosotros. Después vemos si son avatar o no, porque uno puede enojarse. Pero si produce algo, es que hay algo en esos individuos que les puede a usted no gustar o puede ser un enemigo, donde usted tiene que comprender que algo producen, algo requiebra en el aire. Entonces, respecto a que vos me preguntás, sí, porque para nosotros es una herramienta. Sí nos preguntaron, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? Bueno, cómo sigue, ¿sí? Ya requiere de otra estrategia. Nosotros presentamos una herramienta de cosmovisión. Claro. Ya lo aplicativo después, con esta herramienta, requiere de otro. ¿Sirve para el común darse cuenta? ¿Para el común y evaluar y hacer por qué, como hacían los chiquitos? ¿Eh? Te preguntaban, ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Por qué? Porque el niño estaba preguntando, ¿cuál es la cosmovisión, papá? Por ejemplo, un papá ausente o presente es cosmovisión. Está enseñando. No, porque no estoy adoctrinando, sí, porque doctrina significa doctrina, una palabra nada más. Mi canal yo me dedico a analizar las palabras y a bajarles el drama. Yo sé que venimos de adoctrinamiento, pero usted no puede no tener doctrina porque la tiene. Lo que nosotros decimos es reconózcala, sepa que la tiene y sepa ver y pregúntese si coincide. Si coincide. Porque si usted va hacia un lugar donde no conduce a nada, entonces conduce el otro. Que eso es lo que vemos hoy. Conduce el otro. Entonces, tome la rienda de su vida, siéntese en el trono, en su carruaje, y dígale a la mente hacia dónde hay que ir, que es lo que dijimos nosotros con el carruaje. Hay mucho más para preguntar, pero se nos fue el tiempo, así que, Daniel, te agradezco mucho, de verdad. Muy interesante. Felicito, por supuesto, a Gastón Urclea, a Rafael Currado y a Rodrigo González, y a vos, por supuesto, por lo que hicieron. Fue interesante, fuera de lo común. Es muy difícil encontrar algo jóvenes que hagan esto, por lo menos hoy en día, ¿no? Lleva un adoctrinamiento partidario tendencioso, pero que no hace a pensar, que es lo que todos deberíamos tener hoy en día para saber discernir, ¿no? Entre un lado y el otro. Así que yo te agradezco muchísimo por esa. Gracias. Gracias y espero que algún día esto redunde en hechos concretos. Más allá de que el día a día uno lo es pone, la primera presentación, Juan, que nosotros hacemos de manera oficial y que por lo tanto esto va a seguir, porque nosotros ya la ejecutamos, lo pusimos como se dice en la psicoesfera y que cada quien la tome y empiezan las cuestiones. Uno aplica, nosotros no somos vanguardistas, lo decimos, esto es para aplicar en el día a día.
Usted puede, tomando la herramienta, identificar en su alrededor, no tiene que irse a ir a ver el Universal, lo ve. Mire, abra la puerta de su casa y vea universales, vea figuras, vea arquetipos. Te agradezco mucho. Un placer. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, creo que ha sido muy valioso, primero porque se ha llevado a cabo este evento que era poco común y que, bueno, son obviamente un sector de amigos jóvenes que tienen inquietudes y esas inquietudes las plasman en algo concreto, ¿no? Y poder discernir y ayudar a discernir. Muchas veces las cosas las hacemos porque es así. O el packaging, ¿no? El marketing de venta, o, ¿no es cierto?, porque es una tradición, o porque ya no nos preguntamos nada. De hecho, no nos preguntamos nada de hace años. Siempre estamos en un péndulo que va de un lado al otro. Y como no nos preguntamos y no accionamos y no tenemos conciencia en estas cuestiones y no sabemos discernir, aunque tengamos bronca y vamos en contra, y que interfieren otros factores que nos hacen, no nos hacen ver las cosas fríamente, sino que estamos en caliente, estamos como estamos hoy en día. Llegamos a esto, ¿no? A una pobreza, a un discernimiento, un país totalmente desgajado, todo lo que estamos viviendo en la realidad del hoy, que es muy triste para los argentinos que de alguna manera entendemos la historia y tenemos una conciencia nacional, ¿no? Y que queremos la verdad. Tenemos de todo. Esta es una tribu que se metieron todos los personajes a bailar y ya dejamos de ver el sentido de la patria, ¿no? Y creo que en ese aspecto, políticamente, tenemos que estar mucho más conscientes y entender, como bien se planteaba, el prójimo, ¿no? El amor, el prójimo, hablamos, ¿no es cierto?, del alma, hablamos de tantas cosas, la voluntad, ¿no? Los pueblos, ¿viste?, el trabajo, muchas políticas mundiales. A través del siglo XX se hablaba la tierra, el trabajo, la sangre, ¿no?, que era la locomotora de una economía. Después vinieron lo que les interesaba, las finanzas y la especulación, y bueno, y ahí empezamos con otra historia, ¿no?, donde no empezó la usura, pero ya era la usura más marcada y volteaban gobierno y había guerra y ganaban siempre los materialistas, que la usura era importante. Entonces, tener en cuenta todos estos temas es importante y no cabe duda que este puntapié que hace Cuadrantes puede desencadenar en algo importante que ayude a cada uno, no importa el sector que sea, porque seguramente hasta el más marxista algún día se va a poner a pensar y va a decir: qué imbécil que soy, estoy en este lado, que no me estoy ocupando del otro, sino que estoy entrando en una sintonía universal que no condice ni con las tradiciones ni la forma de cada uno de los pueblos. Y lo que nosotros, cada uno debe reivindicar es su pueblo dentro de sus condiciones, sus tradiciones, su fe, ¿no es cierto?, que es la que le da también la dirección. Así que deseo que este cuadrante sea el puntapié de cosas más importantes, que llegue a más personas y algún día tomemos también conciencia de que nosotros somos los que podemos cambiar el curso de la historia, pero sabiendo cómo es nuestra cosmovisión para poder cambiarla. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.